Simonetti, dirigente del Nuevo Más. ¿Cómo estás, Tano? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Por favor. Bien, acá un poquito estábamos analizando en la apertura todo lo que es el presente político, económico, social, ¿no? de la Argentina en un breve repaso, y bueno, obviamente el tema que se mete, que es toda la cuestión de la deuda, esta discusión, estos pagos que hay que hacer, que hay que afrontar con el FMI, esta charla que hubo en el Congreso, esta reunión, esta ley que se aprobó, y bueno, nada, saber un poquito la posición del Nuevo Más y de lo que es la izquierda sobre esta deuda. Mira, justo hoy se cumplen 2 meses de gobierno de Alberto Fernández, así que bueno, hay toda una cuestión para ir empezando a analizar de balance lo que han sido estos 2 meses, que es bastante poco para ver el curso político de un gobierno, claro, pero te permite de alguna manera visualizar lo que podríamos llamar una política de intenciones, ¿no? Es decir, el gobierno empieza a trazar algunos elementos donde plantea hacia dónde quiere ir, ¿no? Y ahí se coloca con mucha fuerza 2 cuestiones. Por un lado, la cuestión del problema que tienen los trabajadores, la población, producto de años de ajuste muy brutal. Y por otro lado, el problema de la deuda externa, ¿no? Son 2 cuestiones que se están debatiendo muy fuerte en el país, y que en el día a día los trabajadores lo que más discuten es la inflación. Claro. Pero vemos que a nivel político, a nivel del Ejecutivo, del Congreso, de los medios de comunicación, lo que más se habla es de la deuda externa. Es decir, son 2 agendas que están cruzadas de alguna manera, pero que responden a intereses que son distintos, a intereses sociales distintos. La deuda es la principal preocupación que tienen los grandes tenedores de bonos, los fondos de inversión, Fidelity, el que le bloqueó la negociación a Kicillof, los distintos capitales internacionales que tienen en sus manos millones y millones de dólares en bonos de la deuda externa, y también a los grandes países del mundo, los países que dominan el mundo, como Estados Unidos, que le interesan que Argentina pague todo al Fondo Monetario Internacional. Es decir, están todos estos sectores muy preocupados porque se les pague todo de la deuda externa, pero del otro lado estamos los trabajadores, que estamos más preocupados de que se nos aumenten los salarios, de que haya trabajo, de que los hospitales tengan inversión, de que la salud mejore, ¿no? Entonces, vemos nosotros lo que estamos viendo a 2 meses de gobierno de Alberto Fernández, es que hay demasiada preocupación, ¿no?, por pagar la deuda externa de alguna manera. Por ejemplo, el gobierno plantea reestructurando los pagos a futuro, reperfilando, refinanciando, como se dice ahora, pero los trabajadores están mucho preocupados porque se solucionen nuestros problemas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es imposible mejorar la situación de los trabajadores, aumentar los salarios y terminar con el ajuste si se paga la deuda externa. Ese ha sido lo que pasó toda la vida en la Argentina. Vos fijate este ejemplo histórico de la década del 90, cuando teníamos muchísima menos deuda externa que la que tenemos ahora. Después de toda la década del 90, de pagar la deuda externa, de hacer reestructuraciones, una infinidad de reestructuraciones, terminó el estallido social del 2001, porque las arcas del Estado se ponían como prioridad para que los dólares y los pesos se vayan en los pagos de la deuda externa a los acreedores privados y al Fondo Monetario Internacional. El camino de pagar la deuda externa durante décadas llevó a la explosión del 2001 y también a la explosión de la década del 80, del 89. Y entonces vemos que ese camino recorrido hundió el país y hundió la miseria a los trabajadores. Por eso estamos planteando que si queremos evitar ese recorrido histórico que ya hemos transitado, hay que dejar de pagar la deuda externa, que es uno de los grandes males de la Argentina, y si seguimos pagándola, vamos hacia otra gran crisis, y la desocupación, que hoy es del 12%, va a escalar a 20%, los salarios, que hoy están totalmente deprimidos por 4 años de macrismo, van a estar aún más deprimidos, y la recesión económica, que sigue profundizándose, va a llegar a niveles de hundimiento del país mucho más grandes que los que estamos viviendo ahora. Por eso, dejar de pagar la deuda externa es la primera medida económica que puede empezar a sacar al país de adelante. Y en ese sentido, ¿cómo se hace para dejar de pagar la deuda? Porque es algo, uno lo que suele ver en los medios de comunicación, en la televisión y demás, es
que están la posición de pagar y la posición de no pagar. Claro. Y lo que se dice mucho es cómo es esto de no pagar, como para que la gente también sepa un poco cómo es, porque se puede tomar la decisión así, no pagar de un día para el otro, siendo que ya se usó esa plata en el gobierno del macrismo para la fuga de capitales, para todas las cuestiones. ¿Cómo sería el procedimiento para poder decir, bueno, no pagamos? En realidad es bastante sencillo no pagar. Lo que va a ser muy difícil es si se decide pagar. Porque vos tenés que encontrar la plata que no tenés. Es decir, la Argentina no tiene la plata para pagar la deuda. Eso se dice a cada rato y es así. Es impagable. Son 300.000 millones de dólares. Esa plata no existe en la Argentina. O sea, para pagar, vos tenés que hacer dos cosas. O la economía crece y entran dólares y con eso se paga la deuda, que eso es lo que hizo el kirchnerismo entre el 2003 y el 2005, pero ahora la economía está en recesión profunda, no está en crecimiento como en ese momento. O contraes más crédito internacional y con eso pagás, eso olvídate, porque la Argentina con lo que debe, mucho más grande. claro, pero con lo que debe nadie le va a prestar plata. También. O ajustás, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, es decir, una política de reducción del déficit fiscal. No, que es un poco lo que dice Guzmán, hay que cuidar las cuentas fiscales. El Fondo Monetario Internacional, mañana cuando venga a la Argentina, le va a pedir al gobierno reformas estructurales de la economía, reforma previsional, o sea, atacar a las jubilaciones, le va a pedir bajar el presupuesto del Estado en gasto social, que es lo que le pide a todos los países del mundo, ¿no? Sí. Porque por más que ahora se junte con el Papa y se vista de progresista al Fondo Monetario Internacional, en los informes del mes de septiembre, octubre, le pide esto a la Argentina. Entonces, pagar la deuda, como está, requiere de un ajuste brutal sobre el país. Esa es la manera de pagar, porque hoy no está el dinero. No pagar implica que se ajuste precisamente a los que recibieron los beneficios de la fuga de capitales durante estos años de macrismo. Vos pensá que hoy casi la riqueza del país total, el 95% se debe en deuda. Hace 5 años era la mitad. Si el macrismo endeudó tanto que configuró una estafa, porque todo lo que se le entraba de dinero de deuda lo fugaban capitales. O sea, es totalmente fraudulenta esa deuda. Entonces, por una razón de legitimidad la deuda no hay que pagarla, pero una razón económica es que no se puede pagar, y si se paga, si se decide pagar, va a ser sobre la base de un ajuste brutal. No hay otra manera. Fijémonos lo que pasó en Portugal, que es un país totalmente empobrecido, o Grecia, países totalmente empobrecidos, donde se aplicó el plan económico que ahora el FMI quiere en la Argentina, que el FMI quiere la reestructuración de la deuda, porque en realidad las deudas te las dan para después armar estos planes de reestructuración, y con eso condicionar a la Argentina hacia planes de reforma estructurales. Entonces, cuando se habla de una negociación amistosa, sin ajustes, sin reformas estructurales, eso no va a pasar. Probablemente dentro de algunos meses estemos acá charlando de cómo quieren avanzar sobre estos planes, ¿no? Y por lo tanto, no pagar es una decisión que se toma como país soberano que no quiere seguir siendo colonia del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos y de los fondos de inversión que ahora están condicionando de una manera muy fuerte a la Argentina, con que si se declara el default, la Argentina se hunde. En realidad, ¿quién se hunde si se declara la suspensión, el no pago de la deuda externa? Se hunden estos capitales internacionales. Y en ese sentido, ¿no? Siguiendo con esto, ¿vos pensás o desde el espacio piensan que estamos más camino hacia lo que es un plan económico en la actualidad que apunta solo a lo que es el pago de la deuda? Mucho se dice de que hasta que se termine de negociar con el FMI, el gobierno no va a tener un plan económico. ¿Piensan que es así? ¿Está todo apuntado al pago de la deuda y después pensamos qué hacemos? Eso es lo que dice el gobierno, lo que vos dijiste recién. Exactamente. Es las palabras casi textuales. Que primero hay que arreglar el problema de la deuda, ver cómo pagar, reestructurar con el Fondo Monetario y los acreedores privados, y después empezar la senda del crecimiento. Claro, en este sentido, ¿ven una falta de acción actualmente? No. De hecho, vemos que el plan económico se está perfilando para poner a la economía argentina en función del pago de la deuda externa. Eso es un plan económico.
No es un plan económico de crecimiento. Claro. Y tampoco es un plan económico de distribución de la riqueza. Porque para que la economía empiece a crecer, vos no podés tener una política de como la que se votó en la ley de emergencia económica, que es de reducción del déficit fiscal. Vos tenés que aumentar el gasto del Estado, no bajarlo, porque el Estado es el que primero puede apalancar un desarrollo económico. Por ejemplo, haciendo un desarrollo industrial, desarrollando, por ejemplo, un plan de viviendas, que el plan de viviendas te apalanca el conjunto del aparato productivo. Todavía de eso no hemos visto nada. Y fíjate otro elemento que es importante para analizar. Muchos hablan de esto que decís vos, que primero se arregla la deuda y después se crece, como un problema de tiempos. Entonces, por lo tanto, hay que esperar. Es lo que se le dice a los trabajadores. Pero a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, lo que hizo el gobernador de la provincia, Kicillof, a los fondos de inversión, por ejemplo, a Fidelity, estos fondos que son buitres saqueadores de estados, le trató de negociar. Los fondos no son amigables, son fondos de inversión, no les importa nada. Apretaron y el gobernador le pagó el 100% en dólares, 100%. En cambio, ahora empezó la paritaria docente y a los docentes nos piden sacar la cláusula gatillo, que nos mantiene los salarios acompañando la inflación, no por arriba, sino acompañando, y nos piden sacar la cláusula gatillo, y lo que estarían ofreciendo en la reunión el jueves, que va a haber una reunión paritaria de vuelta, es sacar la cláusula gatillo y poner sumas fijas para, Alberto dice ayer en una nota, desindexar la economía. Es decir, que los salarios, en un sentido lo que está planteando es que los salarios contribuyen a la inflación. Cosa que eso, todos sabemos que eso no es cierto. Lo que contribuye al proceso inflacionario es el aumento constante de los precios de las mercancías, ¿no? De las mercancías que necesita una fábrica para producir y del resto de los, cómo después los empresarios remarcan los precios de la canasta familiar y el conjunto de las cosas. Lo que hay que hacer para desindexar la economía es mantener los salarios con una suba constante mientras la inflación siga subiendo, pero para que la inflación no suba hay que decretar un congelamiento de los precios, en primer lugar de las tarifas de todos los servicios, que significa no suspenderlos hasta mitad de año, sino congelarlos hasta que la inflación baje, y de los productos de la canasta familiar. Porque cualquiera sabe, ahora cuando uno va al supermercado, ¿por qué los dueños de los supermercados no saben los que te atienden los precios de las cosas? Porque el ritmo de crecimiento de la inflación, que en los últimos tiempos era más o menos cada un mes, 2 meses, ahora es semanal la remarcación de precios. Cambió el ritmo de crecimiento de los precios. Fíjate, por ejemplo, que en las ferreterías y en algunas otras casas de productos importados ya no remarcan los precios en pesos, sino que los tienen en dólares, y cuando te los venden, se sacan la calculadora y se fijan en internet a cuánto está el dólar. Es decir, el ritmo de inflación es muy alto, eso hay que congelarlo, y los salarios hay que aumentarlos. Primero recomponerlos con lo que perdimos por lo menos el año pasado. No te estoy diciendo recomponerlo los 4 años que perdimos de macrismo, porque es ilusorio, pero sí lo que perdimos el año pasado, que fue un 50%. Por ejemplo, un docente cuando se inicia con un cargo cobra 23.000 pesos. 23.000 pesos. La canasta familiar está en 63.000. Vos podés empezar recomponiendo un 50% de eso, llevarlo a 30.000, 32.000 pesos y meter la cláusula gatillo para que pase a ser mensualizada, ¿no? No cada 3 meses, porque a los compañeros lo que les pasa es que cada 3 meses el salario se le pierde mucho, después te lo aumentan, pero terminás pagando las deudas de lo que perdiste esos 3 meses. Claro. Si vos la podés mensualizar, eso permite que el salario se mantenga agarrado a la inflación. No te estoy diciendo que queda aumentada, pero te la queda agarrada. Si vos sacás la cláusula gatillo, vas a empezar a retroceder. Entonces, yo escucho que el gobierno habla de solidaridad, ¿no? Pero esa solidaridad parece que se la quieren aplicar de los trabajadores que cobran con un salario en blanco, 30.000, 40.000 pesos, para los sectores que cobran los salarios mínimos, 20.000, 22.000. A mí me parece que lo que hay que hacer en realidad es ajustar
a los sectores que ganan millones en dólares. Sí, ahí en línea con eso que decías, hubo muchísimo revuelo cuando fue justamente esta ley de solidaridad, porque sí, se decía, se ajustan el jubilado, se ajustan el trabajador, para supuestamente redistribuir, pero veíamos que los políticos se seguían aumentando los sueldos, todo lo que fue el tema de los legisladores. Algún que otro intendente local se fue congelando su sueldo y el de sus funcionarios, pero de ajuste ni hablar. ¿Pensás que esta solidaridad es más al sector que trabaja como para ayudar a aquellos que tienen menos, pero no se toca lo otro? Es tal cual, porque vos fijate que las retenciones al campo están igual, e inclusive algunas menor que bajo el macrismo. El macrismo llegó a 35, hoy están en 32. No se tocó las retenciones del campo. Ahí hay un problema. El campo es uno de los principales generadores de dólares del país. ¿Por qué no suben la retención al 40%? ¿Por qué a las petroleras que tienen unas ganancias siderales no les suben las retenciones al 20%? ¿Por qué no se agrava la renta financiera con el nivel de especulación que hay y de ganancia millonaria en dólares con los capitales? ¿Por qué, por ejemplo, no se le quita la concesión a las empresas privatizadas de la electricidad, que el empresario pagano que tiene toda la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires y se corta la luz todo el tiempo, en el 2018 ganó 1.500 millones de pesos? Es una fuente de ganancia gigantesca la electricidad. Que el Estado se haga cargo de eso también y concentre recursos. Es decir, hay un montón de recursos económicos en el país, pero o se les cobra pocas retenciones o están en manos privadas, producto de las privatizaciones de los 90, que ningún gobierno después volvió a manos del Estado. Es decir, acá lo que me parece que está pasando es que hay una prioridad por parte del gobierno de atender la agenda de los bonistas y no principalmente la agenda de los trabajadores. Si fuera así, la ley de solidaridad plantearía, en primer lugar, agravar todas las exportaciones millonarias y que ese dinero pase a aumento de salarios y a creación de empleo, vivienda, salud, trabajo. Es decir, eso nosotros no lo vemos por ahora. No lo vemos por ahora. Y me parece que no es la intención del gobierno. Vos fijate que se habla muchísimo de cómo tenemos que esperar, y esto de que habla Kicillof de la tierra arrasada. Pero tierra arrasada, ¿para quién está realmente? Porque cuando se le quiso pagar a los bonistas se le pagó con el 100%. Y después para los docentes nos patearon la aplicación de una cláusula gatillo que estaba acordada por paritaria, y en el comunicado de la provincia de Buenos Aires decía, producto de la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se le dice eso mismo a los bonistas? Que es producto de la situación fiscal, que no vamos a pagarle el dinero que están pidiendo. Es decir, hay un doble estándar acá, a quién se le aplica el argumento de la crisis y la tierra arrasada, y a quién no se le aplica, ¿no? Y ya como para ir cerrando, Tano, aquellas, si bien estuvimos repasando un poquito todo lo que fue la paritaria docente y lo que fue el pago de la deuda, aquellos ejes que pensás, bueno, en esta nueva etapa, en vez de ir por el camino de, por ejemplo, el pago de la deuda, hay que hacer esto y esto. Si bien ya lo estuviste diciendo, para que aquellos oyentes quede como el concepto en claro, ¿cuáles son aquellos ejes, aquellos puntos donde empezar a trabajar, y a partir de ahí ya sí se discuten las otras cosas a lo largo de lo que van a ser estos años con la situación de crisis que estamos viviendo? Me parece que una medida soberana y justa para los trabajadores sería reestatizar el conjunto de las empresas privatizadas durante la década del 90. O sea, romper con ese neoliberalismo que ya tiene 30 años en la Argentina, que significa básicamente recuperar el conjunto de las empresas de petróleo de la Argentina, avanzar en la estatización del sistema eléctrico y en el sistema de gas, es decir, el conjunto del sistema energético del país. Son palancas fundamentales para el desarrollo económico de un país y para un plan social de los trabajadores, que el Estado vuelva a tener el control del aparato energético. Eso no está en la agenda, porque en general en los últimos años, bajo el macrismo, pero también bajo el gobierno de Cristina y de Néstor, se priorizó mantener esa ganancia de esos grupos económicos. Entonces,
un programa realmente autónomo, nacional, soberano, que pueda desarrollar el país en beneficio de las mayorías sociales, tiene que empezar por la estatización del conjunto del sistema energético del país. Con ese dinero que es millonario en la Argentina, se podría invertir en educación, que las escuelas se derrumban y nadie piensa en tocar eso. Se podría invertir en educación, porque los hospitales públicos son un desastre realmente. Es una vergüenza la situación del sistema de salud, que fue totalmente agravado por el macrismo. Y se podrían aumentar los salarios. Vos pensás que hoy tenemos los salarios 3 veces menos el valor en dólares que en el 2015. En el 2015 teníamos un salario mínimo de $600 en Argentina, y hoy tenemos un salario que debe estar en $220. Sí, sí. O sea, hay que hacer una recuperación del salario que sea un shock de inversión salarial. Bueno, esas serían las prioridades de un gobierno realmente de los trabajadores y popular para nosotros. Así que me parece que ese es el debate que hay que colocar en la Argentina, colocar bien alto las demandas de los sectores de trabajadores, de las mujeres, con el derecho al aborto, que se legalice plenamente, no que solo se despenalice, y para el conjunto social un programa de empleo que pueda realmente sacar de la pobreza, por ejemplo, a la mitad de los chicos en la Argentina que son pobres. Es decir, necesitamos realmente un proceso de transformación profundo, no naturalizar la miseria que muchos de los sectores políticos en Argentina quieren hacer con los trabajadores. Te agradecemos, Tano, por gracias a siempre vos. muy claro con todo lo que es político y bueno, y economía también bastante hoy. Así que